Cuando vas a la venta de verano de JCPenney y usas el cupón de 25% extra, no solo encontrarás un vestido vibrante y fresco para el verano con 25% extra, encontrarás los zapatos, el bolso y toda la onda con 25% de descuento extra. La prueba está en el recibo. Sí, es JCPenney. Cupón válido del 27 al 29 de junio en selección de estilos. Aplican algunas exclusiones. Detalles en la tienda o jcp.com. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Nuestro programa de hoy se llama La representación de la realidad. Bueno, las y los saludamos y bueno, queríamos como introducir hoy a nuestra invitada. En el día de hoy tenemos el honor de recibir a Patricia Ayala Ruiz, documentalista, periodista y profesora universitaria, fundadora de la productora Patos Audiovisual, dedicada a la producción de proyectos de autor, con una amplia trayectoria en televisión cultural. Ella fue gerente y coordinadora general de la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Uno de sus documentales más importantes es Don K, que recibió el premio Macondo, mejor documental en el 2013, y fue premiado en festivales internacionales como Atlantidoc de Uruguay y Bilbao Mendy Film Festival también. Su segundo largometraje se llama Un asunto de tierras. Obtuvo mención también de honor en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Y digamos que entre sus más recientes trabajos se destaca Puentes en el Mar, su primera incursión en la ficción, rodada en Tumaco, con apoyo del FDC y el programa Ibermedia. Además ha participado como productora ejecutiva en proyectos como En el corazón de la medusa y Kairos de Nicolás Buenaventura. Entonces, bueno, Patricia hoy nos acompaña para hablar un poco sobre su destacada trayectoria, su transición al género de ficción con Puentes en el Mar, sus proyectos actuales también y su visión sobre el estado de la producción audiovisual en Colombia. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias a los dos por esta invitación. Bueno, y un saludo a mi compañero de trabajo, Santiago Valderrama, quien les acaba de hablar, y yo, Elkin de Arragán. También un saludo muy especial al equipo técnico, en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imagen y redes Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Bueno, entonces damos entrada ahorita a nuestra sección Disputas de la Mirada. En Gabinete de Curiosidades, Disputas de la Mirada. Bueno, entonces bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Disputas de la Mirada. En esta sección entonces presentamos un poquito el tema y arrancamos como nuestra charla con Patricia, que es lo importante. Ya sabemos que el cine documental pues es mucho más, sí, que un género audiovisual, sino también pues es una herramienta muy poderosa para contar historias, preservar memoria y cuestionar la realidad también, y más hoy en día que tenemos en Colombia unas disputas alrededor de la imagen y la visibilidad de la historia, ¿no? De la memoria. En Colombia entonces el documental ha sido testigo de nuestras complejidades sociales, políticas, culturales, dando voz a quienes a menudo no la tienen, ¿sí? Desde los clásicos del cine de no ficción hasta las nuevas propuestas que exploran formatos híbridos, los realizadores colombianos han dejado una huella importante en la pantalla y sobre todo pues una huella que hace visible cosas que usualmente han tratado de ser ocultas o ocultarse. Pero entonces, para comenzar un poquito a charlar con Patricia, queríamos preguntarte qué implica crear documentales en un país como el nuestro, ¿no?
cómo se construye una mirada de autor en medio de todos estos desafíos, de estas tensiones, ¿cierto?, en las que vivimos, y pues cuál es el papel del documental también en un mundo como el nuestro. No empezamos con casi nada, ¿no? Pues evidentemente, pues en un mundo como en el que habitamos, el mundo que nos tocó, y en un país como el que nos tocó, el papel del cine documental es nodal, ¿no? Yo creo que el cine en general, las expresiones culturales en general, pero sobre todo el cine, y a mí me parece que la posibilidad de ir a una sala, hablo del cine como ese evento en el que uno va a un lugar y se encierra hora y media, 2 horas, con personas que no son necesariamente amigos ni enemigos, que son ajenos, que son extraños, pero que está compartiendo pues ese ritual del cine, sobre todo en este momento, es urgente y necesario, porque yo creo que estamos en una crisis por el uso de las redes sociales y por la forma en que consumimos la información. Estamos en una crisis evidente de atención, y esa crisis nos genera muchos problemas a la hora de ver la realidad y de analizar la realidad y de profundizar en lo complejo que es la realidad. Entonces creo que el cine en general, pero sobre todo el cine documental y el cine en el contexto de la gran pantalla, tiene en este momento el papel así acucioso de llamarnos al orden, ¿no? De enfrentarnos más allá de la mirada rápida, ligera, superficial, a toda esta varaunda de sucesos que a veces no entendemos, ¿no? Bueno, devolviéndonos un poco, Patricia, para ti, ¿cuál fue ese detonante? ¿Cómo fueron esos primeros inicios? ¿O qué te llamó? ¿Qué te llamó la atención del cine documental? ¿Cómo arrancaste tú? Yo arranqué con la Muestra Internacional Documental, realmente. Siempre quise estudiar cine, pues de adolescente, de niña y de adolescente, mis como 2 grandes pasiones eran el cine y la literatura. Y luego encontré que en el periodismo, pues como que podía, porque no pasé a cine en la Nacional. Me presenté, era de las primeras cohortes de la Nacho, no pasé. Entonces decidí estudiar periodismo en la única universidad que la ofrecía de noche, porque además tenía que trabajar. Pero entendí que el periodismo de alguna manera, o sea, que el cine documental como que junta de alguna manera como unos lineamientos, como unas inquietudes que pueden venir desde el cine y desde el periodismo. Esto, mis amigos documentalistas me van a matar cuando lo escuchen, porque hay una mirada un poco despectiva, ¿no? Como un poco el documentalista, cineasta documentalista, se para así como en una nube y dice, mira a todos los que se acercan al periodismo como con cierto dejo de desprecio. Pero yo creo que el buen oficio, el oficio del periodismo, cuando realmente viene del rigor y también cuando tiene unos ribetes artísticos, que es posible, se acerca mucho, ¿no? Y eso en muchas ocasiones también es el cine documental. Entonces, pues para hacerlo no tan largo, realmente mi maestría en cine documental fue organizar varios años la Muestra Internacional Documental, porque yo veía todo lo que llegaba, lo bueno, lo malo, lo regular, lo feo, y obviamente tenía acceso a todos los invitados, bueno, no a lo que se hacía, porque cuando uno organiza no puede estar en los eventos, pero estaba como en una inmersión profunda en el universo del cine documental, y esa fue mi maestría, esa fue la forma de llegar. Oye, Patricia, qué interesante. Hay 2 cosas ahí que yo sí quería señalar. Me encanta como volver a pensar en esto de la imagen como un encuentro. Porque en programas, hemos venido trabajando programas, la relación de las imágenes y el espacio público, también las relaciones éticas de la imagen. Y hablábamos mucho sobre, por ejemplo, los murales y cómo
sí, tal vez ese borramiento que hay de los murales, de las denuncias, aparece como un ejercicio de la crueldad, ¿no? Como invisibilizar. Y como la contraposición o la respuesta a esa crueldad, que es básicamente decirte directamente aquí te puede pasar todo esto y de todas maneras no pasa nada, es el encuentro. Es un montón de gente que se encuentra, en este caso en la calle, enfrente a volver a pintar, sí, pero se encuentra. Y tú nos hablas aquí de tal vez la sala de cine como otra vez otro escenario de encuentro. Entonces Claro. yo creo que es muy importante esta noción, ¿no? De volvernos a encontrar, de establecer escenarios de encuentro y que la imagen que nos encontremos a través de ella. La imagen convoca, la imagen une, la imagen unifica en el buen sentido, pero también la imagen puede generar preguntas y puede generar diálogo, ¿no? Es todo lo contrario de lo que genera el uso de las redes sociales o el consumo de la información a partir de las pantallas, que fragmenta, individualiza, aísla, ¿no? Entonces, creo que pues que sí es muy importante, no es un asunto de nostalgia, no es una cosa de, ay, qué lindo que era ir a la sala de cine o encontrar, no importa, si no sea una sala de cine, hay muchos auditorios en este país que funcionan como espacios de convocatoria alrededor de la imagen, ya sea imagen en movimiento o imágenes estáticas, fotografías, murales, artes plásticas. Ese encuentro es necesario, es urgente, es necesario. Sí, como avivar la llama y mantenerla allí. A muchos que nos gusta los audiovisuales, el documental, cine ficción, aún tenemos como esa nostalgia y nos gusta ir, compartir esos espacios, como lo dices, unirnos con otras personas en un momento, todos en silencio, todos un poco menos estresados, relajados, observando algo y todos emocionándonos, llorando o bueno. La catarsis colectiva. Sí, nos pasa mil cosas mientras estamos mirando algo que nos propone alguien. ¿Sí? Porque es la propuesta de alguien, es también la mirada de esa persona, cómo ve el mundo, cómo no lo narra, y es muy, muy emocionante ir todavía a una sala de proyecciones, digámoslo así. Sí. Y esto de fragmentarnos y la necesidad digamos, de producir nuevos escenarios en donde se rompan esas dinámicas, porque si finalmente estamos en un momento en el que, queramos o no, hay unas posturas bastante difíciles, ¿no? Vemos en el mundo el escenario, una emergencia, está emergiendo un fascismo en todas partes, bastante claro, ¿no? Sí. Y que se beneficia y que precisamente trabaja arduamente por alimentar ese individualismo y esa fragmentación. Casi que lo colectivo, lo comunitario se trata casi como una enfermedad, ¿no? Ajá. En el programa de la vez pasada señalábamos que esta imagen de Elon Musk, ¿no? Con una motosierra apuntándole a los trabajadores y diciendo también que la empatía era el gran problema de Occidente, ¿no? Ya directamente se está trabajando dedicados completamente casi a enfrentarse a eso colectivo. Entonces sí, necesariamente es importante trabajar allí. Patricia, ¿y tú qué es lo que consideras que es el reto más grande que enfrentas o que has enfrentado tú como realizadora, como documentalista acá en Colombia? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Como todas las que ustedes hacen. Pero yo creo que en este momento, y me parece interesante porque hace poco la Cinemateca de Bogotá me pidió un artículo. Yo no soy académica, pero me metí en el trabajo de escribir un artículo y es para los catálogos razonados, que pues debe estar próxima a salir y me parece muy lindo. Y creo que ahí está, lo que salió es un poco lo que yo siento que es lo que más me preocupa, me cuestiona, como tú lo dices, es el gran reto en este momento, y es el asunto del pudor, el asunto de acercarse cuando te acercas a otros, y sobre todo en un país como el nuestro, donde una gran cantidad de personas han sido vulneradas, victimizadas, y cuando tú te pones como tarea, ¿no?, a construir relatos de memoria,
hay un asunto muy delicado en la forma como nos acercamos, cuando ese acercamiento, cuando ese encuentro con el otro está mediado por una cámara o por unos aparatos de registro, ¿no? Porque no es solo la cámara, también a veces es incluso más invasivo el boom que la misma cámara, ¿no? Creo yo que muchos pecamos fácilmente de romper ese pudor. Yo creo que hay que guardar un pudor, porque uno no puede volver a caer en el mismo, en las mismas actitudes que está denunciando, digamos. Bajo el lema de tenemos que hacer memoria, bajo el lema de tenemos que visibilizar, no podemos arrollar a las personas que están delante de la cámara. Y eso pasa con más facilidad de la que uno se imagina. Entonces yo creo que en este momento, pues a mí me ha cuestionado tanto eso que yo creo que esa es la razón, por ejemplo, por la que Puentes en el Mar, que empezó siendo una película de no ficción, empezó siendo una propuesta documental, se convirtiera en una película de ficción. Nosotros... El origen de Puentes en el Mar es en Tumaco. La primera vez que yo fui a Tumaco conocí la Comuna 5, que es pues, un lugar con mucha complejidad, pero también con mucha belleza y con mucha fuerza, ¿no? De parte de la gente. Y digamos que el dispositivo inicial era poner la cámara a lo largo de 40 días en 3 barrios cercados por fronteras invisibles, esperando que la vida le cambiara en alguno de esos 40 días a uno de mis personajes. Yo decía esto en los pitch de cuando el proyecto era documental y a todo el mundo le parecía maravilloso. Nunca nadie me dijo nada. Hasta que un día en uno de esos talleres y en uno de esos encuentros yo caí en cuenta que hacer eso es más o menos ponerse en el lugar del ave de carroña, ¿no? Que está esperando que su objetivo caiga, que su víctima caiga. Es terrible, es terrible. Y es que finalmente casi que eso es lo que muchos realizadores están esperando que pase, ¿no? O sea, mientras peor le vaya al sujeto que tienes delante de la cámara, mejor le va a la película. Hay gente que lo dice así, incluso. Lo he escuchado. Entonces, pues claro, eso me hizo moverme. De todas maneras, la película era muy híbrida desde el comienzo, pero caer en cuenta de esa posición no ética, realmente, en la que yo estaba postulando, me hizo moverme definitivamente de formato. Y entendí para qué servía la ficción, porque siempre le había tenido un poco de prevención a toda la parafernalia de la ficción. Pero claro, para eso sirve la ficción, ¿no? O sea, por eso existe también y está muy bien. Igual, como uno hace ficciones que pues se va al mismo lugar donde pasan las cosas y trabaja con actores no profesionales o sin formación previa, pues también te enfrentas a otro tipo de dilemas, ¿no? Pero creo que esa es una pregunta que debería estarnos rondando a todos quienes hacemos cine documental, sobre todo con esa mirada de cine social, cine político, cine de memoria. Sí, como un asunto de ética también, de principios también, de pensar también para qué lo estoy haciendo, qué es lo que me mueve, cuáles son mis motivaciones para hacer eso, ¿sí? Y sí, en eso, no solamente en audiovisual hemos hablado también sobre cuando hacemos obra con trabajo social, con las víctimas y demás, ¿para qué lo hago? ¿Qué quiero con ellos? Claro. ¿Sí? ¿Qué esperan ellos también? ¿Qué quiero conseguir? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me sensibiliza a mí? Sí, es un tema que se une, lo que tú dices se une a lo que hemos venido hablando. El programa pasado hablamos también sobre el documental sobre Palestina. Ajá. Y teníamos un invitado y hablamos cosas muy similares. ¿Qué te movió a ti desde el inicio? ¿Qué te ha marcado también? ¿Qué referentes tuviste? ¿Y qué es lo que ha moldeado también
tu mirada? Pues bueno, yo soy cinéfila desde niña, pues, pero consumo muchas cosas distintas. No soy tan radical, no. Obviamente toda la nueva ola del cine, el neorrealismo italiano, más bien la nueva ola francesa nunca me ha tocado tanto, me resulta más bien lejana, pero todo el neorrealismo italiano, pero digamos que más allá como de esos grandes hitos, creo que uno va como cogiendo de muchos lugares. Los gringos, me parece que los gringos independientes, obviamente no Hollywood, sino que los ciertos realizadores estadounidenses independientes son maravillosos, y los ingleses, pues bueno, ni hablar. Pero hay unos referentes del cine documental que yo cito una y otra vez, y bueno, ahí hay algo que hace que uno tenga una conexión pues más profunda, ¿no? Como João Moreira Salles, por ejemplo, que tiene esa película maravillosa que se llama Santiago, en la que además hace unas reflexiones sobre el oficio del cineasta, ¿no? La película es como de esas obras que transgreden los géneros que son inclasificables, y eso me parece maravilloso. O otra vez Brasil, el mismo Eduardo Coutinho, que es un maestro de la palabra, ¿no? Y un maestro de la oralidad y del cine, ¿no? Del cine con casi nada, como dice Moreira de Sales, y del respeto por ese sujeto que tienes enfrente, ¿no? Y su vida toda es una cosa pues increíble. Y bueno, la lista es pues larga, obviamente dentro de los colombianos yo tengo que citar a Marta Rodríguez, que es la gran maestra, que además pues abrió el camino, ¿no? Y pues sus obras yo creo que pues van a quedar ahí ya, ya son clásicos, sí, eso es lo difícil. O sea, ahorita que hablabas de la motivación, yo creo que una de las deformaciones de este oficio es que gran parte de la motivación, aunque nadie te lo va a reconocer así, pero gran parte de la motivación de quienes hacemos cine es estar en festivales y ganar premios y pisar una alfombra roja, ¿no? Obviamente esto está bien, ¿sí? Pero no debería ser la motivación inicial y no debería ser la principal. Yo creo que ahí ya hay una deformación. Entonces yo creo que pues estos personajes que son capaces de estar por encima de eso, precisamente son los que hacen obras que pasan esa coyuntura, ¿no? Que no se quedan en haber pisado un festival o haberse ganado un premio, sino que seguramente van a pasar años y años y esas obras van a estar ahí como referentes. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro. A mí me hizo acordar muchas cosas, me acordé de Santiago, yo sí, ese documental me marcó mucho también porque finalmente, y bueno, todo lo que estamos hablando tiene que ver con las políticas de la mirada en últimas, cómo vemos al otro, ese otro cómo nos ve, y también, es decir, quién es visto, quién Claro. ve, quién está detrás de la cámara, porque también hay algo en tus comentarios anteriores, ¿no? Como eso de ver al otro es algo violento. Y uno está acostumbrado o ha naturalizado también estar detrás de la cámara en una comodidad, ¿no? Terrible. Uh-huh. Yo me acuerdo que alguna vez tuve la oportunidad en Cali de ser estudiante de Luis Ospina y nos ponía la tarea de grabar a alguien en la calle y dejarse ver. O sea, dejar que ese otro descubra que uno lo está grabando, a ver qué pasaba. Ajá. Y pues claro, todo el mundo llegó a clase con historias de nadie quiere, todo el mundo pregunta, me dio susto, me dio miedo, revelando un poco que sí somos unos cobardes a veces detrás de la cámara. Y precisamente en Santiago pasa eso un poco, ¿no? Cómo vemos a esta persona, pero siempre la construyó, le indujo, todo lo construyó, y después al revisar el material se da cuenta que tal vez nunca lo vio, ¿no? Tal vez nunca lo vio. Tal vez sí. nunca lo vio. Sí, sí. Y que es lo bonito también en Eduardo Coutinho. Siento Ah. yo que con Coutinho está esas entrevistas en las que hay un montón de silencio también a veces. Las conversaciones, Sí. es que son Son- una entrevista, una conversación, es una cosa, realmente es un arte, ¿no? Sí. Poder acercarse al otro a través de la palabra. Exacto, sí. Y dejar que el otro habite esos espacios. A veces hay que incomodarse. Uno se siente cómodo en esas estructuras muy violentas.
y de pronto al incomodarse, aceptar cosas como los silencios, esas cosas que uno trata siempre de rellenar, permiten que esa otra persona salga, ¿no? Que es lo que yo veía, por ejemplo, en Edificio Máster de Eduardo Coutinho, como las personas, ¿de qué vamos a hablar? Y él, no, pues usted fue el que me invitó, entonces, ¿de qué quiere hablar, no? Y hay incomodidad, pero en términos de 4 o 5 minutos las entrevistas se vuelven ultra personales. Sí, él era un maestro, Sí. un maestro. Sí, clásico, increíble realmente lo que lograba. Yo creo que se trata de tratar de evitar el ejercicio del poder, el lugar del poder. Porque inevitablemente cuando tú tienes la cámara de tu lado ya estás en una posición de poder. Y si además la persona, los sujetos que están delante de la cámara han sido vulnerados, han sido victimizados, por supuesto que tu posición de poder sube, ¿cierto? Es más evidente. Entonces, la gran pregunta, y ahí sí el gran reto, es ¿cómo hago yo para bajarme de ese lugar de poder, ¿no? Para que esa relación no esté mediada por eso que es tan preponderante. Es eso para el cine documental. Lo interesante es que el cine de ficción no te implica eso. O sea, al contrario. El cine de ficción implica esa relación hiperjerárquica y el sujeto que tienes, en principio, el sujeto que tienes frente a la cámara es un actor. Y un actor o una actriz, en principio, es una persona que hace lo que tú necesites que haga. Es bien distinto cuando te enfrentas al universo del documental, al cine documental. Tú no tienes actores ni actrices delante de la cámara. Tú tienes personas, sujetos, que tú conviertes en personajes. Y eso lo que marca sobre las jerarquías sí es un tema en asuntos éticos también, lo hemos hablado, complejo. Y lo que siempre hemos pensado es qué queda después con ese sujeto. ¿Cómo ha sido el proceso de acompañamiento y qué queda después? ¿Dónde estás? ¿Sí? Vimos en un asunto de tierras, es un proceso largo que estuviste con ellos. Cuéntanos cómo fue ese proceso. El de un asunto de tierras es un año de acompañamiento. Yo encontré a esta comunidad a partir de una búsqueda, pero realmente no fue tan larga ni tan grande. No es que haya hecho un casting de comunidades. Tenía unas pistas, los encontré, conversamos y hicimos como un clic. Funcionaba, como que nos entendimos y como que hubo paridad, ¿no? Yo nunca sentí que la comunidad estuviera o que yo estuviera por encima de la comunidad realmente. Porque es una comunidad muy autónoma, muy independiente, muy empoderada, esa es la palabra. Pues somos amigos, por ejemplo, en este momento con Ricardo el Nene, que es uno de los líderes de esta comunidad. Lo que a mí se me ocurrió originalmente realmente era seguir la ley a lo largo de los 10 años de implementación de la ley. Pero eso pues desde el punto de vista de producción es muy difícil. Entonces lo definimos en un año de seguimiento a esa comunidad que aplica esa ley. Y pues azaroso, obviamente. Es un poco como los médicos que tienen que estar de guardia a ver en qué momento pasa algo y eso lo complica todo un poco, pero a mí me parece que hicimos un ejercicio interesante y además la comunidad era muy grande, estaba muy desperdigada, estaban en el pueblo original, estaban en el pueblo cercano en San Jacinto, estaban en Bogotá y con todas esas partecitas de la comunidad tocaba hacer el ejercicio de acercarse, de explicar, de contar, de tener la autorización. Entonces fue un ejercicio de paciencia, básicamente, un ejercicio de paciencia. Tal cual, o eso me pasó a mí cuando la vi varias veces. Me sentía adentro, como si estuviera con ellos. En ese momento no sentía la cámara. Ah, ¿sí? Qué chévere. No sentía la cámara, pensaba que estaba allí acompañando a esas personas. Por eso es muy interesante porque uno como espectador se involucra con el proceso. Está allí como acompañándolo a ellos. Fue muy interesante la experiencia con un asunto de tierras. Pues me alegra que lo hayas sentido así. La intención obviamente era
estar más cerca, o sea, como que la cámara no estuviera tan lejos de los personajes, de los sujetos, de los miembros de la comunidad en sus encuentros con la ley, y que más bien estuviera un poco más distante del encuentro con los escenarios del poder, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, que toda la secuencia en el Congreso, la cámara está lejos. O cuando pasan cosas como pomposas, cuando se celebra el primer año de la ley, cuando la cámara toma distancia y se para de otra manera. Y pues me parece muy bonito que lo digas, que efectivamente la idea era como ser un poquito más, obviamente es el punto de vista, ¿no? Estábamos del lado de la comunidad. Oigan, bueno, y haciendo un pequeño paréntesis y seguimos charlando, pero ese paréntesis es como para ver si tú, de pronto, nosotros tenemos un pequeño momento en el programa en el que tenemos un recomendado, que nuestro invitado nos recomienda a la comunidad algo. No sé si tú tengas algo que recomendarnos, algún evento, alguna cosa que te interesara comentar ahorita. Pero por supuesto. IDARTES está en este momento convocando para que los bogotanos, las bogotanas, se inscriban a unos talleres, no son talleres, a unos laboratorios de co-creación. Hay laboratorios de todo, de música, de innovación social, pero a mí el que me interesa, pues obviamente porque voy a ser laboratorista en la localidad de Kennedy, es el de medios audiovisuales, es el de artes audiovisuales. Entonces la invitación es a que entren a Artefactum, se llama el programa, en la página de IDARTES lo encuentran, y a que se inscriban, porque el 5 de mayo, entre el 5 y el 9 de mayo están cerrando las inscripciones. Realmente yo creo que es el programa de creación audiovisual más novedoso que se ha producido pues en muchos años, yo creo, y vale la pena estar ahí. Muchas gracias, Patricia. Oigan, bueno, entonces dándole un poquito continuidad a estaremos allá, seguro, y ojalá muchos de nuestros estudiantes vayan. Pero siguiendo entonces con nuestro programa y nuestra conversación, démosle paso entonces a la sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, continuamos con nuestra sección Tensiones y Recorridos. Bueno, damos como un inicio como aspectos más coyunturales o más actuales, y como recuerdan, como ha pasado en otros programas, finalizamos como una mirada hacia como al futuro con nuestra invitada. Bueno, queríamos preguntarte, recientemente nos hablabas de tu película, ¿cómo es el proceso? ¿Cuándo se estrenó? ¿Dónde se puede ver? Puentes en el Mar. Sí. Puentes en el Mar se estrenó en el 2023, estrenó en el FICSI, hizo un recorrido por algunos festivales internacionales y por muchos festivales nacionales. Realmente es una película que se ha visto bastante en ese contexto de festivales acá en Colombia, que es algo que me parece muy bonito. Y en este momento, porque es una coproducción con RTBC Play, es fácil verla. Se puede ver en la plataforma de RTBC Play. Ahí está subida en buena calidad y es chévere que sí pueden acceder a ella. Patricia, y bueno, ya más o menos habíamos hablado de eso. Y creo que de pronto, partiendo de tu experiencia aquí con la peli que acabas de hacer, y digamos esta búsqueda o este tránsito nuevo a la ficción, yo sí te quería preguntar cómo ves tú si existen tantas diferencias de ficción o no ficción, o porque ese es todo un tema, ¿no? Hay quienes dicen que no, realmente todo está metido dentro del mismo globo, no ficción, o de pronto sí hay como algunas cosas que nos puedan diferenciar un lado del otro. ¿Cómo fue ese tránsito? Ya nos habías hablado un poquito de ese, pero del documental a la ficción, cómo fueron como esas búsquedas, ¿no?
que tú tuviste allí para hacer esa película y como ese camino? Pues fue un proceso en el que aprendí mucho, obviamente. Yo estoy de acuerdo en que esa línea no es tan evidente y pues creo que incluso el cine nació así, ¿no? Uno ve la primera imagen que es la de los trabajadores saliendo de la fábrica y pues evidentemente toda esa cantidad de, sobre todo mujeres trabajadoras y pues ahí hay un montón de gente que sale en el tiempo en el que el rollo se acaba, que era muy poquito, porque estamos hablando de la primera imagen en movimiento de la historia. Creo que son 50 segundos, no alcanza a ser un minuto. Es absurdo pensar que todos los trabajadores salen en un minuto de la fábrica, ¿sí? Evidentemente no es una imagen absolutamente o puramente documental, pero tampoco es una imagen puramente ficcionada, ¿cierto? Es un híbrido, o sea, es cine. Me acuerdo mucho de un escritor de Cahiers du Cinéma, Nicolás Assalberg, que vino hace unos años a la Muestra Internacional Documental con una ponencia que decía: el documental no existe. Y alguien le dijo, por lo tanto, la ficción tampoco. Y él concluía, efectivamente, la gran diferencia es entre la televisión y el cine, no entre la ficción y el documental, ¿sí? Ahora, hecha esa aclaración de que estoy totalmente de acuerdo con que esa línea divisoria no es tan evidente, no puede ser tan marcada, que todo el tiempo uno la está cruzando, está pasando de un lado al otro, que no hay obras puramente ficcionadas o puramente no documentales. Yo creo que sí hay una gran diferencia en la dinámica, en la forma de aproximación. Y lo dijimos al comienzo de esta conversación, ¿sí? Cuando, o sea, evidentemente la ficción por tener una parafernalia mucho más grande, implica necesariamente esa estructura tan vertical, donde es casi inamovible. Hay gente que lo hace de otra manera, lo sé, me imagino que es una locura, pero pues en principio eso es una característica de la ficción. Y cuando haces documental es todo lo contrario, ¿no? Son equipos muy pequeños que funcionan en unas dinámicas no tan verticales. Obviamente hay roles bien definidos, pero no es la misma manera tan impositiva y tan vertical que debe funcionar en la ficción. Entonces creo que para mí lo más complejo fue aprender un poco eso, ¿no? Como esa estructura, como esa rueda que se mueve a partir de que pero es muy bonito también, me parece que también es muy interesante. Y finalmente terminé, yo que le huía a esos dilemas éticos, pues también terminé enfrentándome a otros, ¿no? Muy cercanos también. Pero bueno, creo que ahí sí también depende de la forma como tú lo asumas, porque incluso conozco pues casos de producciones documentales donde se impone esa forma autoritaria del hacer, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Depende un poco de cómo concibes tú la dinámica de producción y qué crees que es lo más importante. Yo realmente en este momento no creo que lo más importante sea la película. Yo creo que en este momento lo más importante es el proceso. Pero pues yo creo que también uno se puede dar unos atributos allí estéticos, narrativos, la posición de la cámara, la hora del día, el encuadre y demás que en otros formatos no podría. Suele utilizar unos referentes visuales, artísticos, para crear esa toma. Tú lo hiciste. ¿Tomaste algunos referentes a esos atributos? ¿Cómo lo hiciste? Con puentes, dices, Sí, con puentes sí. en el mar, claro, por supuesto. Además hay que hacerlo porque si no te ganas los premios para hacerlos. Pero es que también es como la motivación personal sobre los gustos que uno tiene. Claro, ¿sí? claro. Aquí yo cité mucho a Visconti, a Luchino Visconti.
Él tiene una trilogía preciosa, de la cual pues hizo esa primera película, que se llama La Tierra Tiembla, que es hermosa y es sobre unos pescadores y bueno, es un poco la tragedia de la modernidad en un lugar que pretende ser moderno pero que no lo es. Y es el ser humano enfrentado al paisaje y enfrentado a la naturaleza, casi siempre perdiendo, ¿no? Perdiendo ante ella, pero manteniéndose fuerte y manteniéndose erguido, que es lo que a mí me interesa. A mí realmente lo que más me llama la atención y lo que más quiero ver, ya sea desde la ficción o desde el documental, es cómo los seres humanos somos capaces de mantener la dignidad en medio de situaciones muy complejas, ¿no? Donde el mundo nos pisa y nos levantamos nuevamente, ¿no? Sin quejarnos. O sea, muchas veces sin quejarnos. Eso me parece que habla bien del ser humano. Patricia, no, como siempre, nos quedamos siempre con ganas de seguir hablando. Queríamos invitarte, pues ojalá nos puedas acompañar en otro programa, que hablemos un poquito más también sobre pues estas formas de hacer, ¿no? Y desde tu experiencia ver un poquito también el papel de los nuevos realizadores en este momento, ¿no? Además de redes, de eso que estábamos hablando, de las pantallas en las que están lo común está tan fragmentado y el lugar tan importante de la imagen. Creo que tenemos mucho todavía que hablar contigo de eso y pues te invitamos cuando quieras a este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, una conversación muy rica y ojalá se repita, sí. Sí, ojalá vuelvas, ya has venido algunas veces en otros escenarios, en otras actividades y muchas gracias, igual me sumo a Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y nosotros muy dichosos de tenerte aquí con nosotros. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.